Todos hoy en día somos conscientes de la responsabilidad de cuidar nuestro medio ambiente, pero es una gran hazaña que logra la CAR Cundinamarca cuando logra tener representantes de 42 países hablando de diferentes temas, de sus necesidades propias inclusive. Esto no puede ser una cumbre más, no puede ser un evento más, tiene que ser un evento que genere sus frutos, que genere productos de interés, pero tenemos que garantizarlo desde esos dos enfoques. Nosotros vamos a hacer un seguimiento de todo lo que se firmó en la cumbre. Bueno, ya no utilizamos papel en la CAR, pero lo que vamos a desarrollar siempre en beneficio de los ciudadanos. Un saludo muy especial, bienvenidos a Entornos, el video podcast de la CAR. Hoy con un balance de la Cumbre Ambiental e Innovación de 2025, organizado por la CAR Cundinamarca en alianza con la Cámara de Comercio, con la CAF, con el Grupo Prisa. Sin duda es un balance positivo, no solo por los convenios, múltiples convenios que pudimos haber firmado, sino porque tuvimos negocios verdes, porque tuvimos nuestro stand de la CAR, el Biocubo, donde reflejamos la importancia de lo que significa el páramo para el agua, no solo en Bogotá, sino en todo el país. Nos acompaña Carlos Gutiérrez, quien es el director del Laboratorio de Innovación Ambiental de la CAR y líder de este proyecto de la cumbre. Un trabajo arduo, pero con la satisfacción plena. Más de 30.000 personas visitaron esta cumbre que se realizó en Ágora. 3 días, 30.000 personas, pero lo más importante es el aprendizaje que nos dejó y crear conciencia de lo que viene, porque los efectos del cambio climático lo estamos viviendo ya y tenemos que actuar de manera inmediata, tal como lo dice el director de la CAR, Alfred Ballesteros. Carlos, bienvenido a Entornos, el video podcast de la CAR. Leonardo, muchas gracias a ustedes por esta invitación y un saludo a todas las personas que en este momento nos ven. Cuando uno realiza eventos, Carlos, obviamente el balance son 30.000 personas que asistieron. Podemos decir también lo que se vendió en Negocios Verdes, la rueda de negocios, pero ¿cuál es ese significado que tuvo esta cumbre ambiental, la más importante del año en el país? E incluso podría hablar del continente, incluso también podríamos hablar de toda la zona de América del Sur. Creo, Leonardo, que la satisfacción no es tanto ese número, porque es un número al fin y al cabo. Yo considero que aquí lo importante es esa satisfacción propia de haber reunido en un mismo espacio todos los sectores que hacemos parte del territorio, es decir, la comunidad, la gente de a pie, hablando con académicos, hablando con científicos, hablando con líderes ambientales de diferentes entes públicos, privados. Creo que el mensaje fue justamente ese. Todos hoy en día somos conscientes de la responsabilidad de cuidar nuestro medio ambiente. Esas 30.000 personas son 30.000 corazones, 30.000 intenciones de querer hacer algo por nuestro planeta, de querer parar la situación que hoy en día estamos experimentando, de generar un cambio en el territorio y sobre todo de poner ese granito de arena para trabajar de manera articulada, que es lo que nos hace falta en nuestra sociedad. Claro, porque es que cuando hablamos del tema ambiental, estamos muchas veces, hace muchos años, estábamos hablando de los gobiernos que eran los responsables del tema medio ambiente, pero en este caso estamos hablando de la ciudadanía, pero me sorprende también de las empresas privadas, que ya también están tomando un tema de conciencia y llevan muchos años, por ejemplo, con el reuso del agua, con el tema de reciclaje. Las empresas privadas también fueron importantes en esta cumbre. Leonardo, el desarrollo territorial, el desarrollo económico no puede parar. Nuestros países, nuestros territorios dependen de la economía y todos necesitamos de una u otra manera de la economía. Entonces yo creo que más allá es hacer una economía sostenible y responsable. Es ahí donde las empresas cumplen un papel fundamental porque son los encargados de garantizar la sostenibilidad de muchos de los proyectos. Muchas de las acciones están enfocadas en responsabilidad, uso del agua, uso del suelo, y es ahí donde cobra valor esas llamadas alianzas público-privadas que en el marco de esta cumbre también se materializaron, se suscribieron, porque consideramos que al ser la responsabilidad ambiental un tema que nos compete a todos, también todos tenemos que ser conscientes de qué es lo que nos corresponde, porque no todos tenemos el mismo papel dentro del ejercicio. Cada uno tiene unas responsabilidades específicas y creo que en esta cumbre quedó sobre todo muy diferenciado cuál es el papel de cada uno. Lo mismo con gobiernos internacionales, es que me sorprende, porque es una cumbre internacional, está bien, pero no vino un país, vinieron varios, representaciones de varios países y cada uno con sus crisis por el cambio climático y cada uno afronta de manera distinta, pero son aprendizajes que tenemos en cada uno de esos países que vinieron a esta cumbre, Carlos. 42 delegaciones, Leonardo, 42 países
Creo que es la primera vez que un evento ambiental fuera de la COP, ¿no? Porque la COP ya es un tema mundial, pero es una gran hazaña que logra la CAR Cundinamarca cuando logra tener representantes de 42 países hablando de diferentes temas, de sus necesidades propias inclusive. Ellos nos enseñan cómo están superando sus problemáticas, cómo están mitigando los fenómenos ambientales y cómo esto ya es una realidad. Nosotros no podemos desconocer ya el cambio climático. Ahorita terminábamos justamente varias conversaciones con ellos y nos decían, mire, el tema de incendios, el tema de desastres naturales, avalanchas, inundaciones, todo eso es algo que vivimos diariamente y ya no es solamente el hecho de cuidar y proteger nuestro recurso natural, sino cuidar y proteger la vida humana. El tema de la información satelital, la tecnología también que hizo parte de esta cumbre, todo el ejercicio de la bioeconomía, por ejemplo, de los negocios, del financiamiento, los fondos de financiamiento, que son los recursos con los que contamos, tuvieron también un papel preponderante en esta cumbre. Entonces yo creo que no dejamos una sola arista sin inspeccionar durante esta cumbre con esos 42 países que participaron. Y es una cumbre, como usted lo puede ver, sostenibilidad e innovación ambiental. Usted lo habló de la innovación, hablamos de la inteligencia artificial hoy. Y hay una noticia muy importante en medio de lo que vivimos en esta cumbre, y es que la CAR va a tener su propio satélite. Eso es, digamos, algo que hace algunos años era impensable, pero un satélite para el medio ambiente, digamos, los que nos están escuchando, viendo, dicen, bueno, ¿y eso como para qué la CAR necesita un satélite? ¿Para qué? Bueno, era algo impensable, como te decías, inclusive mucha gente. Es una anécdota, cuando lo estábamos suscribiendo decían, pero sí lo van a lograr, nos están diciendo que lo van a hacer, ¿y cuál es el objetivo de eso? Realmente nosotros nos ha tocado muy duro como Corporación Autónoma de Cundinamarca para poder ejercer nuestro papel como autoridad ambiental. Para ello tenemos unas redes de monitoreo del agua, unas redes de monitoreo de calidad del aire, que son unas de las más robustas que hay en el país, pero no son suficientes. No son suficientes y el costo de operación y de montaje y de mantenimiento de estas redes es elevado. ¿Qué es lo que queremos ahora? A partir de microsensores en órbita con satélites que de una u otra manera ya están también en órbita, que han sido generados y lanzados por países como Emiratos Árabes, como Japón, como Noruega. Queremos empezar a tener los ojos del territorio justamente allí, en órbita, para empezar a ver el comportamiento de los fenómenos naturales o antrópicos que ponen en riesgo nuestros recursos naturales. ¿Qué son antrópicos? Antrópicos son los generados por el ser humano. ¿Listo? ¿Qué son antrópicos? Nosotros mismos, los que inducimos nosotros, pero los que también son causa natural. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Para no seguir gastando recursos en grandes estaciones que a veces no sabemos dónde ubicarlas, porque no tenemos ojos en toda nuestra jurisdicción, muy grande, lo que hacemos es que ese satélite con esas fotos, con esas imágenes que tienen, digamos que una muy buena resolución, por decirlo en un lenguaje no tan técnico, nos va a permitir planificar y priorizar dónde es que se necesita. Dónde hay pérdida de cobertura vegetal, dónde se están desgastando los páramos, dónde hay contaminación de agua, dónde tenemos embalses que se están reduciendo y que están bajando su nivel, dónde hay contaminación de aire, que inclusive el mismo satélite puede detectar material particulado. Claro que sí, los gases de efecto invernadero, todo eso como tal se puede detectar. ¿Y qué es lo que hacemos? Con esa detección priorizamos acciones y planificamos los recursos. Y al planificar los recursos, pues ya podemos ser más eficientes también en nuestro papel. Mire, Carlos, que digamos esto es algo muy importante porque vamos a tener más objetividad a la hora del tema de sanciones ambientales, pero también de tener esas alertas tempranas, podríamos llamar. Pero mire que cuando uno de periodista va a unas cumbres o unos congresos, uno dice, pero ¿cuál es el resultado? Me parece que Colombia es un país líder en diagnósticos y en emitir los resultados, pero no ponerlos en práctica. Y algo que me impresionó fue como el director Alfred Ballesteros le dijo al Congreso, mira, acá hay 6 iniciativas que pueden servir legislativamente hablando para empezar a cambiar o modernizar esa normatividad. Por ejemplo, me dicen que la Petar Salitre, la planta de tratamiento Salitre, ya el agua tratada son 7 metros cúbicos por segundo y que vuelve al río Bogotá, se está desperdiciando esa agua. Entonces lo que quiere, por ejemplo, el director es que esa agua podamos nuevamente tratarla para el consumo humano. Esas iniciativas legislativas son también importantes para que el Congreso también participe y ayude a la ciudadanía para modernizar un poco esa normatividad ambiental, si llamarlo así. Hablamos, Leonardo, de la política pública. Sí. Política pública que creo que es la única herramienta que tenemos hoy en día en sociedades como la nuestra para lograr materializar esas iniciativas que salen de esos espacios. Como tú lo decías, esto no puede ser una cumbre más, no puede ser un evento más, tiene que ser un evento que genere sus frutos, que genere productos de interés, pero tenemos que garantizarlo desde esos dos enfoques. Política pública a partir del tomador de decisión, como para el caso de Colombia es el Congreso de la República, pero también de la conciencia ambiental y el cambio de chip. Nos toca como comunidad, como sociedad, empezar a cambiar los modelos de vida, las maneras como nosotros convivimos, pero sobre todo la manera como coexistimos con nuestro medio ambiente. Eso es muy importante, además porque
creo que después del racionamiento que tuvimos en Bogotá y en la Sabana, el país tomó conciencia de lo que podemos llegar en algunos años si no empezamos a cuidar el medio ambiente, Carlos. Ya nadie está exento de nada, Leonardo. Hoy en día todos estamos en el mismo nivel de riesgo. Y si seguimos con estos comportamientos que hemos venido teniendo, el futuro de verdad que no es prometedor, pero lo bueno es que estamos en el momento preciso para transformar el territorio y para empezar a desarrollar prácticas sostenibles que garanticen a las futuras generaciones el acceso a los recursos naturales. Mire, Carlos, aquí nos podemos haber quedado, no sé, 1 hora, 2 horas hablando de todo lo que pasó en esta cumbre ambiental. Mire, se firmaron 47 alcaldes para crear viveros y que esos viveros van a tener esos árboles, esas plantas nativas. Pero yo le pregunto a usted, ¿para qué un árbol nativo? O sea, ¿para qué vamos a crear esos viveros? ¿Por qué es importante tener plantas nativas o árboles nativos en cada uno de los municipios? ¿Los árboles no son iguales en todo lado? No, no son iguales, así como nosotros tampoco somos iguales en todo lado. Cuando tú viajas a algún país, a veces es complejo adaptarte porque no es el lugar donde tú naciste. Y eso no pasa con las plantas nativas. Ellas tienen que adaptarse a unas condiciones cuando las sacamos de su entorno natural. Entonces es ahí donde queremos empezar a recuperar los ecosistemas. Esos ecosistemas prestan unos servicios que son propios de donde se encuentran. Y si yo empiezo a alterarlo, esos ecosistemas empiezan también a alterarse, como el caso de los páramos. Si yo empiezo a cambiar el frailejón por otro tipo de especie, pues no van a generar agua. Como nos decía Deogracias, uno de nuestros guardabosques, decía, ellos tienen otra función, pero no es generar agua. Entonces estamos obligando y estresando a la naturaleza, a las especies, a cumplir roles para los cuales no fueron hechos. Y eso no está bien. Pues Carlos, muchas gracias. Es que hay tantas cosas que pudimos ver en esta cumbre. Un tema de su urbanización que luego les contamos es cómo el país y cómo el territorio CAR en muchos municipios están creciendo de una manera desordenada. Y lo que ha hecho el director, hay que crecer en torno al agua. También hablamos de la protección de nuestro oso de anteojos, no solo de fauna, también de flora, de la protección del agua. En fin, hay muchísimos temas que a lo largo de este año, en esta segunda temporada del videopodcast de la CAR, vamos a ir desarrollando con diferentes expertos, incluso con el director Alfred Ballesteros. Son muchos temas, Carlos, que vamos a desarrollar de lo que pasó en la cumbre. Y ojo con esto, nosotros vamos a hacer un seguimiento de todo lo que se firmó en la cumbre, de todo lo que se prometió, de todo lo que se hizo, para que ustedes se den cuenta que las cosas no solo se van a quedar en el papel, bueno, ya no utilizamos papel en la CAR, pero lo que vamos a desarrollar siempre en beneficio de los ciudadanos. Carlos, muchísimas gracias, felicitaciones porque fue un evento maravilloso, fue un trabajo en equipo arduo, pero logramos resultados importantes para la ciudadanía, que es siempre lo más importante. Leonardo, gracias a ustedes y sobre todo 25.000 gracias a cada uno de los corazones que confió en nosotros, que asistió, que participó y esperamos, bueno, un poquito más, no hemos cerrado todavía, estamos ahí, pero realmente esperamos ese mismo esfuerzo, esa misma dedicación para las versiones que vienen. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias. Esto es Entornos, el video podcast de la CAR en su segunda temporada. Y esperen, en esta temporada muchísimas más noticias, muchísimas más historias del tema ambiental en todo el territorio CAR. Chao, muchas gracias, un abrazo.